Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera esta mañana conversando con Manuel Viera Flores, doctor en Economía Minera, ingeniero civil de minas, director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas, gerente general de Meta Project. Sobre este interesante tema que es el royalty, Manuel, mi duda es si efectivamente este impuesto es diferenciado y si las empresas extranjeras pagan más, ¿no es un desincentivo a la inversión? La verdad que aquí hay que dirigirse un poco a lo que los inversionistas ven en un país para poder invertir. Primero que nada, un inversionista lo primero que ve es la institucionalidad, la estabilidad jurídica y también una estabilidad desde el punto de vista tributario, el riesgo país ven. Entonces todo eso ven bastante bien cuando un país como Chile durante más de 30 años le ofreció al inversionista una invariabilidad, por así decirlo, o sea, la regla del juego muy clara. Obviamente hemos tenido una cantidad enorme de inversión. Creo que ha sido el país que más ha invertido en los últimos 20 años. Chile ha sido ya, o sea, no ha sido un desincentivo. No. En ese sentido. En esa parte estamos bien. Posteriormente, cuando ya empiezan a cambiar un poco, primero, digamos, el royalty que nació por el problema de la Exxon, posteriormente para la reconstrucción del 2010, y ahora que nuevamente está en boga el tema, obviamente pone nervioso a los inversionistas. ¿Y por qué pone nervioso a los inversionistas? Porque implica que este cambio no necesariamente va a ser el último. Entonces, yo creo que al menos hay un 20 o 30% de desincentivo en el sentido, sobre todo, en las empresas junior. Y hay que recordar que justamente el Código de Minería indica y establece no discriminación y igualdad frente justamente tanto a los inversionistas extranjeros como a los chilenos. A los chilenos les cuesta más invertir en su país. Es decir, yo creo que el inversionista extranjero goza de muy buena ventaja tributaria y desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista de institucionalidad. Y ahora con lo sucedido en el caso de SQM, Pablo Longueira, en fin, hay algunos parlamentarios que están pidiendo que nuevamente se vuelva a modificar la ley. Manuel, ¿qué es lo que se está pidiendo y qué significaría eso? ¿Y sería bueno? Bueno, yo creo que en el caso particular, digamos, del caso de SQM, que para mí es lamentable. Yo creo que el hecho de que SQM se haya inmiscuido justamente en una ley, obviamente eso está malo. Primero que nada, genera suspicacia. En segundo lugar, genera nerviosismo, porque obviamente si yo represento a una compañía, yo voy a tratar realmente que la ley me favorezca 100% a mí. Creo que hubo un notable descuido justamente ahí de los parlamentarios y sobre todo ahí de la misma administración, porque una ley debe ser hecha justamente por la gente que sabe. Ya, pero hay un problema de la administración. ¿No tiene que ver con modificar la ley solucionaría eso? No, ¿lo puede evitar? Yo creo que yo creo que lo que hay que hacer, en vez de modificar, que es una palabra que pone nerviosa a la gente, es perfeccionar. Que porque diferente. Reforma la pone más nerviosa. No, reforma ya realmente la gente ya, hasta yo mismo realmente me voy a la casa muy nervioso. Sino que yo creo que todas las cosas se pueden perfeccionar, que yo le voy a explicar justamente todos los vacíos que tiene la ley y en el cual puede haber un poquito de evasión. O en su efecto, digamos, que la ley lo permite, o sea, no es nada ilegal en la ley, porque cuando las leyes están mal hechas implica que usted sencillamente va claro, cuando hay vacíos, justamente. En el fondo no. Yo creo que hay vacío, entonces cuando hay vacío, la verdad que eso se puede perfeccionar, pero tratando de alguna forma de coordinar todos los actores relevantes, incluyendo a la opinión técnica, que aquí la opinión técnica no ha estado para nada y por eso hay vacío. Entonces, por ejemplo, el caso de las tasas de interés, el caso justamente de endeudarse con empresas relacionadas. Entonces, recuerde usted que en la Exxon, con la venta, cuando se tuvo que pagar tributo, nuevamente, digamos, el Estado perdió. Primero que nada porque la venta, que en resumidas cuentas fueron 1.300 millones de dólares, resultó que se tuvo que descontar prácticamente todos los préstamos de las empresas relacionadas en las Islas Vírgenes que tenía la Exxon, precisamente con más de 600 millones de dólares.
entonces nuevamente el Estado volvió a perder. Entonces, ¿qué implica? Que yo insisto, no tengo nada contra los economistas, pero creo que aquí tiene que haber justamente un equipo multidisciplinario, porque esto es demasiado sensible y es demasiado importante para el país. Hay que recordar de que $1 de cada 6 dólares que ingresa al país es de la minería. Entonces no podemos estar jugando con algo tan valioso que ha hecho tanto por el país. Recuerde usted que en los últimos 22 años, 3 millones de chilenos dejaron de ser pobres también gracias al aporte de la minería. Entonces, no estamos hablando de cualquier sector, estamos hablando del mayor sector en el cual Chile se sustenta para su desarrollo. Ahora, el objetivo principal de esta norma fue finalmente crear un fondo para innovación y desarrollo tecnológico en Chile. Es cierto que obviamente después un poco se fue modificado por situaciones como el terremoto, que me dice usted. ¿Qué pasó pero con ese fondo original, con ese objetivo original? Bueno, en el caso particular yo creo que es interesante esa pregunta, primero que nada porque aquí hay una cosa bien interesante, porque yo creo que es maravilloso que este fondo fue para I+D, pero también el I+D en Chile también necesita equipos de investigación. Entonces, si uno se le pone dinero y al final no tiene los investigadores adecuados, precisamente uno no va a hacer qué hacer con el dinero. En segundo lugar, resultó que la Corte Suprema en algún momento dijo de que ese fondo no necesariamente tiene que ser justamente para un sector específico, sino que tiene que ser en forma bien digamos, amplio, y que el gobierno de turno es el que tiene que decidir. Y el gobierno de turno tiene que decidir, en estos momentos el destino es desconocido. Claro. Ahí entonces empezamos a complicar. Yo le voy a comentar que en estos momentos el país está hipotecado justamente porque I+D no se hace. Hay que recordar... Siempre hay otras prioridades, ¿no? Sí, pues, cuando se cerró el CIM, resulta que antes se había cerrado INTEC, y se había cerrado el CIM, que fueron escuelas de los investigadores de toda Latinoamérica que venían acá a estos centros. Se cerró el CIM y resulta que es una vergüenza no tan solo nacional, sino que mundial, porque Chile, siendo el primer productor de cobre del mundo, lejos del segundo y del tercero, no tiene un centro de investigación para que sus propios investigadores puedan desarrollar todas sus capacidades, sus conocimientos técnicos para generar nuevos conocimientos. Entonces, esta ley venía muy bien. Entonces, pero ¿y eso no está indicado en la ley? ¿La finalidad? Sí, ¿No dice que para investigación y desarrollo? No, efectivamente, pero el problema radica que los distintos gobiernos, digamos, usan ese fondo para otro aspecto. Recuerde usted que el mismo fondo que tiene que ver con la Corfo, que básicamente tiene un fondo aquí que el presupuesto del Fondo de Innovación para la Competitividad, que es de la Corfo, la verdad que igual se le entregaron más de 200 millones de dólares. Pero la pregunta es, aún no se gasta. Entonces, la pregunta, vuelvo de nuevo a decir, bueno, está bien estructurado, pero resulta que en estos momentos equipos de investigación hay que formarlos de nuevo, hay que volver nuevamente, digamos, a tener un país de investigación notable y fíjese usted que toda la inversión que se hace en Chile, el 80% de todo el dinero, digamos, se va para afuera. Es decir, Chile tiene que comprar hasta las bombas. Una simple bomba de $2.000 no la fabrica Chile. Entonces, ¿qué implica? De que en estos momentos yo diría que el fondo, o en su efecto el royalty, tiene que tener dos objetivos. Uno es fomentar la I+D y dos, fomentar la exploración. La exploración científica y tecnológica, y la exploración geológica. ¿Por qué? Porque en estos momentos nuestros yacimientos son etarios, más de 100 años que están, y tenemos que reemplazar estos yacimientos y no tenemos ninguna posibilidad de reemplazarlos, no hay otro. Manuel, hemos analizado el tema desde el punto de vista como histórico, legal, lo que significa, lo que podría ocurrir con esta reforma. A mí me gustaría preguntarle su opinión de experto. Me quedan 3 minutos desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy en día. A ver, una reforma a esta ley podría generar incertezas, dicen en el Consejo Minero. La situación judicial es complicada, hay una empresa inmiscuida. ¿Cuál es su visión respecto a lo que está pasando y del futuro de esta ley? Yo pienso que en estos momentos el ambiente está muy enrarecido como para que nuevamente vuelva a modificarse otra ley
y sumado a las reformas. Yo creo que en estos momentos se podría empezar a analizar con todos los actores relevantes, incluyendo al Instituto de Ingeniería de Minas, a la opinión técnica que falta acá, también al Consejo Minero, a la SONAMI, a todo, digamos, y posteriormente, derivado de eso, perfeccionar, yo prefiero decir perfeccionar en vez de modificarla, de tal forma de que existe el equilibrio, no tan solo el equilibrio desde el punto de vista de la pirámide que yo llamo. Primero, tiene que ver con el tema de desarrollo socioeconómico del país. En segundo lugar, tiene que ver con el tema, digamos, de recaudación de fondos, porque aquí recaudar más fondos es vía impuestos y por otro lado necesitamos desarrollo. Y en tercer lugar es la inversión. Esas tres cosas tienen que estar en un equilibrio y ese equilibrio no se ha logrado. Entonces, mientras no se logre ese equilibrio socio-técnico, económico, precisamente van a haber mentes en el cual uno de los mayores riesgos que yo veo en todo esto, derivado de las altas rentas que tiene la minería, es el fenómeno y el fantasma del nacionalismo. Porque ya hay voces que eventualmente nacionalizar el cobre, nacionalizar la minería. Y eso ya obviamente es un tema mayor y un tema relativamente más grave, porque yo creo que tanto el área privada como el área estatal deben precisamente convivir en armonía y así se está haciendo. Entonces, yo creo que por eso mismo, para mí, uno de las metas más importantes es que tenemos que mejorar la exploración geológica, porque si no, Chile, en los próximos 30 o 40 años, ya no vamos a ser ni el primero, el segundo, ni el tercero, porque ya van a haber muchos de los yacimientos que ya se van a agotar, sino que vamos a estar precisamente raspando la olla y viviendo siempre el pasado como fue el salitre. La ley del royalty, ¿cómo la ve aquí a futuro? Yo la veo bien en el sentido que está cumpliendo los objetivos. Y de hecho, perfeccionarla, digamos, podría ser una buena alternativa. Ya, pero es una ley que debiera seguir vigente. Yo creo que debería ser vigente porque en este momento la economía minera aconseja eso. Perfecto. Manuel Viera Flores, doctor en Economía Minera, ingeniero.